solicitud sin demora para unirse a la OTAN, ha dicho el comunicado conjunto del presidente de Finlandia y de su primera ministra. 9:43 de la mañana está con nosotros Borja Gómez, director de análisis de Inverseguros, Sociedad de Valores. Borja, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿qué es lo que maneja el mercado con esta subida de tipos de Estados Unidos? Pues bueno, ahora mismo estaríamos hablando de un proceso de restricción de política monetaria bastante intenso, especialmente si lo comparamos con el que estuvo lugar pues en el 2000, a partir del 2017. En estos momentos, de cara al 2022, estarían hablando en términos acumulados de subidas de en torno a 250 puntos básicos y lo que es el proceso en general, pues niveles por encima de los 300, entre 325 y 350 puntos básicos, ¿no? Para que nos hagamos una idea y utilizando como benchmark lo que fue el anterior proceso de subida de tipos, pues bueno, la Reserva Federal en subir 350 puntos o 250 puntos básicos, porque subió bastante menos de los 350, tardó 3 años, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un proceso en ese contexto bastante más restrictivo que el pasado. ¿Inflación en mayor medida en Estados Unidos? En Estados Unidos sí que es cierto que el contexto inflacionista es bastante acusado. Ayer concretamente tuvimos un dato de IPC donde se observó una pequeña ralentización, pero si entras un poco a escarbar en lo que es el fondo de la publicación en sí misma sí que es verdad que las presiones inflacionistas se veían bastante patentes, ¿no? Y eso se notaba en una serie de factores muy claros y muy evidentes. El primero de ellos es la evolución del sector servicios en clara tendencia ascendente y en segundo lugar, pues bueno, todo lo que está relacionado con el precio de la vivienda, ¿no? Donde la tasa interanual en ese sentido se aceleró de forma bastante significativa, ¿no? Esos son factores que a día de hoy entendemos que preocupan y ocupan a la Reserva Federal y esos son los elementos que de alguna manera tiene que tratar de contener, ¿no? Para ello, pues bueno, evidentemente tendrá que tocar el mercado laboral, hacer que el mercado laboral esté un poquito menos tensionado, porque sí que es verdad que a día de hoy ese escenario se nota de forma muy clara y tiene un reflejo muy evidente en unos salarios que están creciendo cerca del 6%, ¿no? Y evidentemente eso genera presiones inflacionistas de base. ¿Podrá la Reserva Federal evitar que la economía entre en recesión? Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Lo cierto es que si tiramos un poquito la vista para atrás, los desarrollos históricos no invitan a ser especialmente optimistas. Siempre que la economía estadounidense ha estado en un contexto de sobrecalentamiento similar al actual, pues lo cierto es que la economía tarde o temprano entró en un proceso de recesión, ¿no? Es verdad. Y eso es algo que conviene destacar, que la situación actual pues bueno, difiere en algunos puntos respecto a ese contexto histórico medio que podemos tomar como referencia, ¿no? Eso pues bueno, invita a ser no tan pesimista, pero evidentemente hay que tener presente que en el medio plazo, no tanto en el corto, pero en el medio plazo, podemos hablar en el 2023, el riesgo de ver una recesión está ahí presente y hay que tenerlo en consideración. Tiene que estar dentro de los escenarios que uno tiene que manejar. Tenemos también encima de la mesa lo que está sucediendo en la zona euro. ¿Qué se puede esperar de los mercados bajo el patrón de subidas de tipos que dibuja la FED en general en el mercado global? Pues un poco lo que estamos viendo, ¿no? Para entender un poco lo que puede ser el patrón de comportamiento de los mercados bajo el escenario de restricción de política monetaria de la FED, hay que ver lo que fue el patrón de comportamiento de los mercados durante el periodo de expansión monetaria de la FED, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, lo que vimos fue un rally francamente importante, apoyado en unas rentabilidades sumamente bajas, en una política expansiva al extremo prácticamente. Y en ese sentido, pues bueno, tiene lógica pensar al menos que si la Reserva Federal va a retirar esas condiciones que en cierta medida soportaron el rally de los activos de riesgo a lo largo del 2021 y parte del 2020, pues lo que tendremos que ver es un proceso contrario
y en ese sentido, pues bueno, lo lógico es que los activos de riesgo cedan. De hecho, lo están haciendo. El comportamiento en el saldo del año, pues del Standard & Poor's y del Nasdaq, por poner un ejemplo, pues es muy negativo, y muy probablemente, pues bueno, sigamos viendo una dinámica en esta misma línea, porque incluso el propio presidente de la Reserva Federal, tras la reunión del último FONC, básicamente lo vino a decir. Dijo que uno de los objetivos que tiene la Reserva Federal ahora mismo es básicamente restringir las condiciones financieras, y restringir las condiciones financieras lleva inherente en sí mismo pues un proceso de penalización de los activos de riesgo, ¿no? Por lo tanto, es algo que se puede esperar y que probablemente tenga continuidad en el tiempo. Fotografía que empieza a ser ya muy parecida. Ya escuchamos a Christine Lagarde ya en un tono mucho más hawkish, mucho más de subida de tipos de interés. Julio, septiembre, subidas que entre los dos pueden llevar a medio punto porcentual, pero el cuadro macroeconómico, el contexto macroeconómico es muy diferente. España tiene una caída del 3,7% de su consumo interno, y sin embargo Estados Unidos está creciendo un 2,7% en su consumo interno. Tasa de empleo, no hace falta compararla demasiado entre Europa y Estados Unidos, y dentro de Europa entre los países del norte y los países del sur. ¿Tiene sentido que empiece a igualar el momentum de subidas Banco Central Europeo y FED con un contexto macro tan diferente entre Estados Unidos y Europa? Si valoramos el contexto macro en sí mismo, pues evidentemente, como muy bien dices, estás muy acertado en ese sentido, no es lo mismo. No es lo mismo porque, entre otras cosas, incluso en riesgos, ¿no? El riesgo de recesión en zona euro a día de hoy es sensiblemente más elevado en el corto plazo, ¿no? A nadie, pues bueno, si restringen el acceso del gas ruso a la economía europea, pues es factible ver unos desarrollos en materia de actividad francamente desordenados, y eso es un riesgo que está ahí y que está claro, ¿no? Sí que es verdad que desde un punto de vista un poco más teórico de dinámicas de mercado se puede llegar a justificar de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido el factor, el elemento que ha hecho un clic y que ha generado ese cambio mucho más agresivo en el tono del Banco Central Europeo han sido ver, pues bueno, un poco las perspectivas de inflación de los mercados y del consenso de analistas, cómo se está desmarcando, cómo se está desacoplando la visión de inflación a largo plazo en la última encuesta de expertos que realiza el BCE en este caso, pues bueno, trasladaba un máximo histórico en inflación, expectativas de inflación a largo plazo, ¿no? Con unos desarrollos dentro de esa encuesta bastante preocupantes, con un incremento en el porcentaje de encuestados que valora que la visión de IPC a largo plazo podría llegar a estar por encima del 2,3%. Para que nos hagamos una idea, la anterior encuesta trasladaba un 4% de personas que veía ese escenario, en la última han salido hasta el 14%, ¿no? Entonces, lo que preocupa ahora mismo al BCE es tratar de actuar con cierta prevención y tratar de contener esas expectativas de inflación que están claramente al alza y que en última instancia pueden llegar a generar efectos de segunda ronda vía salarios y que nos lleven a una situación más o menos similar a la de Estados Unidos, a pesar de que evidentemente el escenario macroeconómico, como digo, es muy diferente. Yo no manejaría subidas salariales en zona euro del 6%, como puede tener ahora mismo Estados Unidos, porque no es un escenario muy realista. Pero sí que es verdad que el BCE quiere actuar de forma preventiva y en ese sentido estaría más o menos justificado. Para terminar, Borja, nos falta ver también lo que está sucediendo con esa fortaleza del dólar contra casi todos los pares, a excepción del rublo, pero también contra el euro, en esa fortaleza y en esa debilidad del euro, no solo contra el dólar, sino contra el rublo, contra el real brasileño, contra muchas monedas que está poniendo en una debilidad bastante potente a la moneda europea. ¿Puede afectar, qué papel tiene esa debilidad del euro en las expectativas de subida de tipos por parte del BCE? ¿Juega un papel fundamental esa debilidad que estamos viendo desde inicio de año de la moneda comunitaria?
Es un papel, tiene un papel a considerar, eso es evidente, no tanto en las perspectivas de movimiento en sí mismo por parte del BCE como en la alimentación de esas expectativas de inflación que señalaba anteriormente, ¿no? El mercado es un elemento que valora la evolución del euro en este caso, pues bueno, una depreciación importante, pues bueno, al final te genera mayor inflación importada, mayores perspectivas de inflación, y si el BCE quiere contener esas expectativas de inflación, pues evidentemente tiene que ir un poco, no voy a decir a la par, pero sí en sintonía, en direccionalidad bastante similar, en una corriente similar a la que pueda trasladar, pues bueno, en este caso la Reserva Federal. Lo que hay que tener en cuenta es que a día de hoy estamos en un proceso de restricción de políticas monetarias más o menos global. Comenzó a finales de año, pues bueno, con bancos centrales de países emergentes empezando a subir tipos de forma bastante agresiva. Luego, posteriormente, tuvimos el cambio más claro y más evidente que estuvo en la Reserva Federal con ese cambio de tono y la evolución efectiva al alza del Fed Fund. El Banco Central de Inglaterra, pues bueno, también está en su proceso de subida de tipos, en su proceso de reducción de balance, incluso ha llegado a dibujar un escenario donde se puede trasladar ventas efectivas de los activos que ha comprado a lo largo de la pandemia, y evidentemente si la Reserva Federal, si el BCE en este caso se mantiene en una dinámica dovish o neutral, pues lo que va a favorecer es que la divisa se pueda depreciar en mayor medida y eso genere una mayor presión al alza sobre las expectativas de inflación. Si quiere contener eso, pues bueno, de alguna manera se ve obligada a endurecer el tono, ¿no? Tiene sentido por ese lado. Muchísimas gracias por ese análisis. Borja Gómez, director de análisis de Inverseguro, Sociedad de Valores. Borja, buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. 9:54, llevamos ya unos minutos sin hablar demasiado del mercado, pero